Decir que usted, porque decida guardar silencio, usted es culpable de esto, o porque decida declarar, el juez no va a esperar que usted cometa una pifia para fundamentar las imputaciones del Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público va a explicarle ahora cuáles son los hechos que se investigan respecto a usted. Sí, su señoría. En relación a la imputada Carmen Magali Medina Sánchez, el Ministerio Público contra ella acusa formalmente de su participación como vicepresidenta administrativa de FONPER para facilitar la contratación de manera ilegal en violación a las leyes de contratación pública, realizando coalición de funcionarios conjuntamente con el coimputado Fernando Rosa Rosa y favorecer a las empresas del entramado de Alexis Medina Sánchez. En estas carpetas que tenemos aquí y conforme a las pruebas presentadas en nuestra solicitud de medida de coerción, se encuentran las evidencias que demuestran cómo la señora Carmen Magali Medina Sánchez, a través de una función privilegiada desde el FONPER, ordenaba los libramientos de pago en favor de empresas de este entramado como son Swing Suplidores Méndez, Kianred, General Supply y las demás empresas que hemos enunciado en la presentación de la medida de coerción, a sabiendas de que siendo esta funcionaria pública en dicha institución, le estaba prohibido por ley establecer contrataciones favorables de manera directa para su hermano, quien además también tenía una prohibición más grande aún al ser hermano del entonces presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Vamos a pasar estas pruebas en bloque, están contenidas en la acusación que hemos presentado y formalmente la calificación jurídica que hemos atribuido a Carmen Magali Medina Sánchez es la violación del artículo 405 párrafo del Código Penal Dominicano, 265 y 266 del Código Penal por constituirse en asociación de malhechores, así como la coalición de funcionarios en perjuicio del Estado Dominicano. Sí, señora, usted entendió. Oiga lo que el Ministerio Público. El Ministerio Público dice que usted, siendo hermana del señor Alexis Medina, siendo vicepresidenta de FONPER, entre las cosas que he estado mirando aquí, que usted hacía un concurso y hacían la comparación por comparación de precios. Es decir, que ustedes ofertaban la compra de equipos o de servicios al mejor postor. Es decir, el que le diera la mejor cotización, entonces ese ganaba. Dentro de las cosas que yo he visto aquí, y se lo estoy aclarando porque el Ministerio Público no mencionó eso, dice que el señor Alexis tenía varias empresas, que usted conocía varias empresas de esas, que usted era la encargada de dirigir ese departamento de contrataciones y que hacía esos concursos donde participaban 6 y 7 empresas con quien ofertara los mejores precios, y que normalmente en esos concursos había, incluso se nombra uno en que participaron 6 y había 5 empresas que eran del señor Alexis, y que usted, aún a sabiendas de eso, entonces gestionaba para que él resultara ganador de esos concursos. Por eso se le está a usted acusando de estafa y de haberse asociado con su hermano. El asunto de la asociación de malhechores viene que
como la estafa en contra del Estado se convierte en una especie de crimen, entonces por eso el Ministerio Público dice que usted ha incurrido en una asociación de malhechores. Si usted quisiera hablar para explicarnos su punto de vista con relación a eso, usted lo puede hacer. Si no, entonces su abogada hablará por usted, si usted así lo prefiere. Bien, doctor. Muchas gracias, honorable. La piedra angular de esta solicitud se trata de establecer que nuestra representada, junto con otros imputados, habían realizado, como el juez lo ha establecido, una creación de un grupo de personas morales a los fines de estafar y desfalcar al Estado. Sin embargo, honorable, no hay una sola evidencia en el expediente de que nuestra representada tenga alguna empresa de las que presuntamente se han dedicado a esta situación. La única empresa que se señala como a mi representada como socia es una empresa inactiva que tenía con su esposo y que en ningún momento esta empresa fue proveedora del Estado. En ese mismo aspecto, sin embargo, señoría, lo que se dice de nuestra representada es que en su condición de vicepresidenta administrativa de FONPER, que era lo que sí realizaba, hacía las coordinaciones para la regularización de los procesos, pero que sin embargo nuestra representada tenía debajo un equipo operativo que era el que ejecutaba los hechos. Dentro de las mismas pruebas del Ministerio Público se establece que, por ejemplo, y esto en la prueba 40, que hemos aportado en nuestro orden, pero vamos a ir aportando estas otras que tuvimos a bien imprimir, existen, señoría, un sinnúmero de comunicaciones presentadas por la encargada de compras, la señora Juana de los Santos, que es la persona que solicita las cotizaciones para los procesos de compra como señala la ley, y que además, una vez se ejecutaban los procesos, el presidente del comité, el señor Héctor Morales, corrijo, Héctor Morales, porque en la página 18 de la solicitud de medida del Ministerio Público, en el párrafo 27, se señala que nuestra cliente también era presidenta del Comité de Compras. Sin embargo, de las propias pruebas que presenta el Ministerio Público, podemos ver que en todos y cada uno de los legajos que presentan, firma el señor Héctor Morales como presidente del Comité de Compras. Lo que sí verá, señoría, en esas pruebas, y nosotros extraímos dos procesos como ejemplo, y es la prueba 36 presentada como el Ministerio Público y está como primera en nuestro orden, y la prueba 40 del Ministerio Público, en donde es la segunda y desplegamos una serie de comunicaciones, usted verá un proceso de compras ejecutado de forma regular, en donde se solicitan a suplidores cotizaciones, en donde la encargada administrativa, que era la señora la señora María Esther Fernández, que era la directora financiera, solicitaba certificación de fondos una vez la encargada de compras los requería, la señora Juana. Y para que ese proceso tuviera lugar, primero usted verá en cabeza de nuestras evidencias la copia de remisión de solicitud al director de FONPER realizada por el Ejecutivo de Proyectos de la Presidencia el 11 de julio del 2016. De allí surge la necesidad de este proceso, que es refrendado por la encargada de proyectos. Usted verá que la única comunicación que firma en ese proceso la señora Carmen Magalis se debe a una remisión de esas solicitudes. Es una carta remitiendo ese proceso que ya había completado las partes operativas. Eso mismo pasa, su señoría, con respecto a
el proceso número 40, que está en la prueba número 40, que tanto se ha hablado con respecto a las 100 camas de posición que iban a ser donadas por el Ministerio de Salud Pública. Contrario a lo establecido en la medida de coerción y a lo expuesto aquí por el Ministerio Público, allí lo que se ve es un proceso totalmente regular. Si usted verifica en nuestro orden de pruebas, que le ponemos también el contrato, hay un contrato firmado con esta empresa que salió gananciosa y con el incumbente de la institución, en donde se dice que a la firma del contrato, y es lo que regularmente se hace en los procesos, se iba a pagar el 50% del proceso que se había adjudicado. Y eso nos da 1.888.000 pesos aproximadamente. ¿Qué acontece, su señoría? Que este proceso tenía una condicionante, una donación de 100 camas desde el Ministerio de Salud Pública. Evidentemente que la empresa adjudicataria no podía ir a recoger esas 100 camas hasta que el proceso de adjudicación no hubiera pasado. Y eso fue lo que aconteció. Cuando fue la empresa y sin embargo se le estaban entregando 82 camas, no las 100, y en un estado que entendió la empresa en ese momento que no podía hacer la reparación con el monto que había adquirido, entonces usted va a tener aquí, señoría, un memorándum en donde nuestra representada recibe un cheque de la empresa devolviendo esos fondos y remitiéndoselo a la auditora interna para que la auditora lo devuelva a la cuenta de Fonper. O sea, que lejos de ser un proceso en donde se establezca la irregularidad cometida por nuestro cliente, es todo lo contrario. Es un proceso que no pudo llegar a feliz término y en donde los proveedores devolvieron el dinero a solicitud de ella y ella lo envía a auditoría para que los reintegre. Porque vuelvo y le digo, cada proceso que usted ve ahí, cada comunicación que usted revise, la señora Carmen Magali será una vía. Reenviaba un expediente listo por la administrativa financiera y por compra y contrataciones, firmado por el presidente del comité. Vamos a adicionar a las evidencias que habíamos presentado, y esto está depositado en el expediente, lo hacemos nuestro, un total de 10 comunicaciones, que son de las pruebas del Ministerio Público, en donde se podrá ver la firma, señoría, del presidente de compras y de la encargada de compras. No sé si el Ministerio Público quiere verlo, que es parte de sus propias pruebas. Es para facilitarle al tribunal dónde encontrarla. Asimismo, su señoría, usted verá, dentro de las pruebas que tuvimos a bien depositar, el cómo se completaban todos y cada uno de los procesos. Presentamos esos 2 casos específicos, eso usted lo va a ver en todos los demás. No hay una sola compra de excepción, no hay una sola compra de emergencia, eran comparación de precios en su mayoría. Ahora, aquí se ha mencionado el comparación de precios como si fuese un problema, y le aclaro que no. La Ley de Compras y Contrataciones establece que de acuerdo a algunos montos, ¿no?, es o compra menor, comparación de precios, licitación restringida, etcétera. Cada año la DGCP emite una resolución en donde señala cuáles son esos montos. ¿Por qué cada año? Porque a veces hay que hacer una indexación, ¿no? Porque evidentemente que con el tema impositivo las cosas cambian. Usted verá que la de este año, por ejemplo, es de enero. Entonces, para esos años que se hicieron esos procesos, a los montos que se establecían era una comparación de precios. Ahora, una comparación de precios no quita transparencia. ¿Qué es una comparación de precios? Simple, su señoría. Se publicaba en el portal y todos los expedientes tienen copia de la impresión del portal de compra y contrataciones. Se publicaba allí que existía ese proceso para darle publicidad a todos los oferentes que quisieran participar. Pero además, para aumentar todavía más la publicidad, se invitaba, eso se estila también, se permite, a 6, muchas veces 7 oferentes a participar. Pero no eran exclusivos, podían participar más.
Ahora bien, lo que usted tiene allí, que le estamos depositando nuevamente de las pruebas del Ministerio Público, son justamente las cartas de la encargada de compras, que era la persona que invitaba a las empresas a participar, no nuestra representada. Usted tiene ahí además, en ese proceso, en nuestra carpeta de pruebas, una certificación de fondos que era necesaria para poder subir el proceso. Pero esa certificación de fondos, quien la hacía era la financiera, la señora María Esther Fernández. ¿A qué? A solicitud de compras. Aquí se dijo ahorita, y mire, que nos llamó la atención, porque no está colocada como testigo, ni mucho menos, que presuntamente la señora Juana, que era la encargada de compras, le había dicho al Ministerio Público que todo lo hacía presionada por nuestra representada. Mire, el tema, estamos en responsabilidad penal, ¿verdad?, que es personal. Súmale a eso la Ley de Función Pública, en donde señala que cada funcionario tiene que hacer la función para la cual fue contratada. Y usted revisará en la Ley de Compra y Contrataciones que esa es una función exclusiva del encargado de compras. Sin embargo, nos llamó mucho la atención, lástima que no pudimos imprimir, porque usted sabe que hoy domingo por aquí no hay nada, pero entramos a la nómina actual de Compra y Contrataciones y la señora Juana de los Santos todavía es encargada de compras. Está en la nómina especial de temas de, como dice acá, para temas de pensión, pero todavía funge como encargada y gana todavía 157.200 pesos. Me parece raro que ante un proceso como este, ante la firma de ella, indiscutible en todos los documentos, continúe en nómina. Pero ahí está. Seguimos, señoría. Eso con respecto a los procesos en donde se vincula a mi representada. Lo que usted va a ver es simple y llanamente la ejecución de una función pública y que no era determinante tampoco la participación de nuestra representada en la definición de quién iba a ser la persona adjudicataria de los procesos. Le invito a revisar, señoría, los dos casos que hemos presentado y usted verá las actas del comité de compras en donde la señora tampoco está en esos dos comités, porque se hacía representar. No estaba en esos dos. Pero supóngase que estuviera. Hay 5 miembros más, señoría, y todo el proceso se gesta antes de que la señora Carmen Magalis tuviera contacto con ellos y al final, cuando le llega el legajo de documentos listos, con todas las pruebas, con todo el dossier, se pasa a un pago. Eso también lo verá en la devolución del dinero con respecto a las 100 camas. Señoría, con respecto a la tipicidad. Ministerio Público, ¿cuántas licitaciones tuvo el señor Alexis la suerte de ganar? Es que, discúlpame, Escúcheme, yo quiero esa información. ¿Cuántas licitaciones ganó el señor Alexis? En Fonper, magistrado. En Fonper. Ninguna. Y le voy a decir por qué. Porque ellos hacían pitufeo de compra y contrataciones. ¿Qué es el pitufeo? No, pero yo quiero cuántas, mediante Sí, le voy a, ese bueno, mecanismo, cuántas licitaciones él obtuvo a través de ese mecanismo que usted alude. Porque lo que ellos hacían, su señoría, por eso le explicaba, que para aclararle al tribunal que ellos no hacían en Fonper, y por eso utilizaba haciendo un símil con el pitufeo que se hace en lavado de activos, para ellos no ir al comité de compra y contrataciones, lo que ellos hacían era que hacían comparaciones de precios en los umbrales de los montos que había puesto previamente la Dirección General de Compras y Contrataciones. Pero mediante ese mecanismo, ¿de cuántos contratos se lograron? Aún sea mediante ese mecanismo. 23. 23. Sí, ascendente a casi 24 millones de Bien. pesos, su señoría. Y también es preciso informarle al tribunal, yo no sé si quizás sería un poco, salvo que su señoría lo invierta, permitirle con la dispensa de la doctora,
que el ministerio, porque nosotros no hemos concluido con relación a ella, entonces quizá cuando la doctora tenga que pedir medidas. Bien, bien. Pensé que usted había concluido. No, nosotros nada más concluimos con relación a Hermosén, su señoría. Bien. Pensé que había concluido en sentido general. El punto es que no pidieron la medida. Yo lo que pudiera es concluir mi alegato, Bien. retirarme para que puedan Sí, pedir la medida. entonces otra cosa es, doctora, que se refiera a eso y que también se refiera a otro alegato que tiene el Ministerio Público. Sí, con honorable, respecto, el dígame. tema... Sí, doctor. Él va a aclarar muchas cosas. Pero ahora no. Él va a tener mucho tiempo para aclarar, ¿eh? Porque yo no quiero todas esas declaraciones, guárdenla ahí, todo eso que ella dijo para que la aclaren. Porque va a tener chance de aclarar todo eso. Bien, te van a tener... Doctor, Pero todo eso anótelo y él lo va a aclarar en su momento. Eso que ella dijo. Entonces, mire, doctor, hay otra cosa que mencionan a la señora Sí. Magali, que con relación a los 78 millones de pesos en que supuestamente una hermana de ella Señoría, es que recibió. eso es parte de lo mismo, pero déjeme concluir con respecto a Sí, lo que pero señalaba. para que sepa, que no le mencioné Sí. eso, para que sepa que también eso está Gracias. incluido. Con lo respecto a lo que señalaba la magistrada, no se trataba, señoría, de disminución de procesos y de hecho todos los procesos de comparación de precios también van al comité. No era bajo ningún supuesto el no ir a comité. De hecho, usted tiene, dentro de las pruebas que nosotros presentamos, se encuentran justamente las actas de esos comités, firmada por el presidente. O sea, el que sea un proceso de comparación de precios, acta número 01-2016 del Comité de Compras. Aquí estamos hablando del proceso que se habló de Guayabal, ¿no? De ese proceso, usted va a ver el acta del comité y verá las firmas atrás y verá que firma el señor Héctor Morales como presidente y verá que mi representada, valga la redundancia, está representada en ese comité, no estuvo presente ni siquiera. O sea, volvemos al mismo punto. Cuando se habla de que es una comparación de precios, es porque el monto no sube de ahí. Y no podríamos decir que es que se está subvaluando o pitufiando cualquier término que sea que se le quiera dar, porque eran temas diferentes. Uno era 100 camas, otro era Guayabal, otro era Asua, o sea, eran comunidades diferentes con requerimientos diferentes. Aquí se presentó Tijeras, aquí se presentó Prensas. Era imposible acumularlo en un solo proceso, señoría. Con respecto a lo que usted señalaba de la erogación de fondos, usted verá del mismo expediente presentado por el Ministerio Público que nuestra representada igualmente tenía una participación al final cuando todo el expediente era completado de manera operativa. Mi representada no era la persona que tomaba la decisión para la erogación de fondos. Sin embargo, es bueno señalar que en el mismo dossier que presenta el Ministerio Público, la fundación que alude el expediente relacionada con la hermana de la representada no es ni por asomo la única fundación que recibe fondos y que además el mismo Ministerio Público presenta los documentos de que es una fundación regular, inscrita, supervisada por los organismos supervisores y registrada en la Secretaría del Ministerio Público, que es la facultada para ello. Yéndonos ya, señoría, al tema de la tipicidad, por todo lo que hemos señalado, usted verá que los hechos que se le atribuyen a nuestra representada no cumplen con los artículos, al menos con los que está en la medida, porque se mencionaron menos acá, con respecto al 123. ¿Por qué? Porque como se constata, señoría, de los documentos presentados, 123 del Código Penal, por el Ministerio Público y que nosotros hicimos nuestro, y eso lo verá en todos los demás, nuestra representada lo único que hacía era su función pública. Y punto. Y no hay ninguna evidencia de que de esa función pública se derivara algún beneficio que no fuese su salario. El 124. Eso es una normativa complementaria, se trata de la consecuencia jurídica del tipo anterior, por tanto tampoco se subsume en los hechos establecidos.
146. Señoría, aquí simplemente era una realización de funciones en donde se remitía documentos después que operaba una encargada de compras, presidente de un comité más sus 5 miembros, encargada de compra y contrataciones y la directora administrativa, y una solicitud enviada por un viceministerio. Luego de que todo eso pasaba, entonces nuestra representada operaba dentro de sus funciones. Dentro de los 147, señoría, de las evidencias presentadas, no se desprende ninguna falsedad de parte de mi representada. Todo lo que está allí, firmado en su nombre, es realizado por ella en su calidad. Mi representada no ha falsificado ningún documento público ni ha hecho nada en detrimento del Estado. Se habla también de los artículos 171 y 172. El tema con esos artículos es que están derogados y hay una ley que me suma 5 artículos más. Por precisión de cargos no sabemos a cuál se refiere el Ministerio Público, porque son 5, no solamente 2. Sin embargo, del análisis que hicimos, ninguno de esos hechos se compadece con lo que realizó nuestra representada. Mismo con el 174. ¿Por qué? No hay ninguna concusión, señoría, ni ninguna coalición de funcionarios, porque la única relación que tiene nuestra representada con 2 de los imputados es una filial porque era su hermana y otra porque era su superior inmediato. Ninguno de los demás imputados aquí presentes se puede señalar que conocían a nuestra representada o que tenían alguna relación con nuestra representada. 266 y 265 no se configuran, señoría, porque no hay ningún crimen que haya cometido nuestra representada, así que no podemos hablar de asociación de malhechores, porque eso nos lleva igual al 405. ¿Cuál era su participación? Se hace un proceso público en el portal, participa en la que la encargada de compras solicita, se adjudica siempre al que da el mejor precio, lo puede ver en todos los expedientes, como dice la ley, y ese proceso se realiza. El único proceso que no se realizó, hubo una devolución de dinero con un cheque que devolvió la empresa por no poder hacer la actividad para la cual fue contratada. Con respecto, señoría, al tema de la declaración jurada de bienes, es importante establecer que primero se hace una imputación sin la imputación, no se señala el artículo 18 de la ley, pero es importante que se entienda que esto es de tipo administrativo, la falta de declarar, si es que habría alguna obligación de declarar, porque en el listado de la Cámara de Cuentas no se encuentra nuestra representada como persona omisa, pero si de ser así, si se entiende que es así, lo único que eso da lugar es a la posibilidad de que el Ministerio Público inicie una investigación. Y ese inicio de investigación al cual nosotros no nos oponemos ni nuestra representada, no da lugar a que estemos aquí hablando de lo que estamos hablando. Y que, dado que se ha citado a otros funcionarios por temas de su declaración jurada de bienes, entendríamos que debería de ser el mismo tratamiento para nuestra representada. Sumado a ello, señoría, no existe ningún ánimo de ocultamiento de bienes de parte de nuestra representada, toda vez que si se acude a la declaración jurada de su esposo, con quien está casada, en mancomunidad de bienes, todo lo que pueda tener nuestra representada está allí. Entonces, lo que entendemos es que hubo una asesoría incorrecta con respecto a ese tema, si era que tenía que hacer la presentación, pero no hay ningún ánimo de ocultamiento. Vamos a pasar muy breve simplemente a los documentos de arraigo. Aunque no sé si en este punto sería conveniente que el Ministerio Público concluya y luego nosotros retomamos. Usted decide, señoría. La conclusión es... Magistrado, por razones obvias, antes de concluir vamos a hacer una réplica para no tener que volver nueva vez con ese tema y entonces presentamos las conclusiones. Mire, yo creo que ha habido una confusión, de hecho varias, en la participación de la defensa de la imputada Magalis. Primero, hacer referencia a si las empresas de Magalis participaron o no participaron en las comparaciones de precios del FOMPER. Es que ese no es el tema.
Las que sí participaron fueron las empresas de Alexis. De hecho, ese entramado no tenía necesidad de que Magalis tuviera empresa participando ahí. Si todas las de Alexis participaban, ¿para qué necesitaban meter otro hermano que por demás trabajaba adentro para que participaran sus empresas? Lo que ha dicho el Ministerio Público no es que ella tenía empresas, sino que ella junto con Fernando Rosa coalicionó como funcionario para beneficiar las empresas de Juan Alexis Medina. Hay otra cuestión, magistrado. La defensa técnica le explicaba a usted el procedimiento por comparación de precios. Y no hay que ser un genio para saber que el procedimiento de compra por comparación de precios, hay un ser humano en una institución que llama a oferentes y le pide que presenten sus ofertas. Mire qué sucede. En una operación de Fomper para compra de una mesa de corte textil y una prensa universal, ¿saben a cuántas empresas llamaron para que hicieran sus ofertas? A 6. ¿Sabe cuántas eran de Alexis Medina? 5. 5 de 6 empresas eran de Alexis Medina. Yo no soy un genio en matemática, por eso debe dar cerca del más del 90% de las probabilidades de que una de sus empresas fuera seleccionada, como en efecto fue seleccionada una de sus empresas. Como si todo eso fuera poco, la encargada de compra, la que hace referencia a la defensa técnica, era la señora Juana Evangelista de los Santos. Esta señora fue interrogada por el Ministerio Público y está ofrecida como testigo. ¿Sabe qué le dice ella al Ministerio Público? Que Magalis le dice a ella que haga los procesos por comparación de precios solo para cumplir con el requisito, porque ya la empresa, por demás de su hermano, estaba seleccionada. Y de eso no habló la defensa técnica. Es ahí donde ella compromete su responsabilidad penal. Al coalicionar con el imputado Fernando Rosa para violar la ley 340 y la ley de lavado de activos. Otra cuestión que le plantearon, magistrado, es sobre la devolución de un cheque y se lo plantean como un acto de generosidad de ella. No, no fue eso lo que pasó. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Hicieron un proceso por comparación de precios para reparar una cama del Ministerio de Salud Pública que, escuche que, la pagaron antes de que el Ministerio de Salud Pública mandara las camas que iban a reparar. Pagaron a la empresa de Alexis Medina antes de que el Ministerio de Salud Pública mandara las camas. Y luego el Ministerio de Salud Pública no llegó a mandar las camas y evidentemente, lo mucho, hasta Dios lo ve. Y entonces en esas condiciones fue que se vieron obligados a tener que regresar el dinero. Dice la defensa técnica que Magalis no era más que una vía. ¿Sí? Era una vía para que las empresas de su hermano pudieran ganar procesos por comparación de precios en el Fomper. Yo creo que eso está mucho más que evidente. Ya le habíamos dicho, a pregunta del tribunal, que las empresas del imputado Juan Alexis Medina Sánchez participaron en un total de 23 procesos por comparación de precios. Lo que uno se pregunta aquí, en este punto, y es que Magalis tampoco sabía que Alexis era proveedor del Estado. Porque parece que en este país los únicos que no sabían que Alexis era proveedor del Estado eran sus hermanos. Pero veamos un punto finalmente antes de concluir, magistrado, que a este punto no se refirió la defensa técnica. Desde Fomper, y eso lo dijo el Ministerio Público al presentar los hechos, desde Fomper fueron a parar a las manos de una fundación dirigida por la hermana de Magalis y hermana de Juan Alexis, Lucía Medina Sánchez, nada más y nada menos que 78 millones de pesos, los que se han determinado hasta el momento. ¿Eso es ser una vía? Sí, eso es ser una vía para favorecer a sus hermanos. Eso era una vía para desviar fondo público desde el Fomper, que se supone estaban dedicados para
hacer proyectos de desarrollo y desarrollar el entramado societario, el entramado de corrupción y depredar fondos públicos. Que la ley de declaración jurada de bienes, las sanciones son administrativas. Bueno, a menos que esto sea un delito jurídico, todo el mundo sabe que la actual ley de declaración jurada tiene sanciones penales. Pero además de esto, dentro de la calificación jurídica a la que ha hecho referencia el Ministerio Público, en este caso, está la de lavado de activos. Están más que dadas las razones de hecho, están más que dadas las razones de derecho y son más que suficientes las pruebas que requieren un estándar de medida de coerción como para que este tribunal imponga medida de coerción en contra de la imputada Magalis Medina Sánchez. Pero no cualquiera, no cualquiera. Tiene que imponer, debe imponer una medida de coerción que asegure su presencia en el proceso, que evite que se puedan destruir pruebas y que evite que se intimiden a testigos del presente proceso. Por eso, magistrado, la única medida de coerción que puede asegurar estos elementos procesales es la prisión preventiva. Y es la forma como va a concluir el Ministerio Público formalmente, que atendiendo a las razones expuestas con relación a la acusada Magalis Medina Sánchez, al existir elementos de prueba suficiente para sostener que esta es con probabilidad autora o cómplice de los hechos que se le imputan, y estos hechos estar castigado con pena privativa de libertad, siendo además hechos graves, este tribunal imponga como medida de coerción la prisión preventiva, en espera de una justicia en la Administración de Justicia. Gracias, magistrado. Gracias a usted. Doctora. Muchas gracias, honorable. Señoría, no existe un documento alguno dentro de los 267 páginas que presenta el Ministerio Público que señale que nuestra representada ha hecho algo fuera de sus funciones. No era la que llamaba al proceso de compras. Y vuelvo a reiterar, se llama, pero igual se publica en el portal. El mismo documento del Ministerio Público tiene la impresión del portal de compras donde se publica. Pero no era ella la que hacía el llamado. Ella no era la que decidía a quién se le adjudicaba. Ella no firmaba el acta al final. Ella no era la presidenta del comité de compras, como dice el Ministerio Público en su párrafo 27, pero no era nuestra representada. Con respecto al tema de compra y contrataciones de la ley de declaración jurada de bienes, lo que queremos precisar es lo que habíamos dicho al inicio. La omisión de declaración, la ley lo señala como una falta administrativa de destitución del cargo y da lugar a una probable investigación, salvo que se haya falseado, cosa que no es el caso de la especie, así que se investigue, con eso no hay ningún problema. Señoría, prisión preventiva. Prisión preventiva a nuestra representada en alegatos generales de ocultamiento de pruebas y de intimidación de testigos. ¿Por qué digo que son datos generales, señoría? Porque no hay ninguna acción, ninguna, que se le pueda señalar a nuestra representada que ella ha procedido de esa manera. Vamos a ver su comportamiento durante este proceso. Fueron a arrestarla en la madrugada a su casa, en su casa. ¿Sabe dónde está su casa? Su casa está en donde mismo el Ministerio Público coloca la medida de coerción, en la Tuey 95, comprada en el 2009, ese apartamento. Ahí vive la señora Carmen Magalis con su esposo de 25 años, y de 32, corrijo, y sus 2 hijas, donde la encontraron. Hicieron un allanamiento y no encontraron ningún documento que aportar, a no ser que también lo aportamos nosotros, 2 títulos de propiedad de los 2 apartamentos que tiene, uno que lo tiene desde el 2004, que está rentado. Usted tiene dentro de nuestras pruebas un contrato de alquiler desde la fecha en que se mudaron, 2009, a su nuevo apartamento. Ese apartamento está rentado.
tiene esas dos propiedades. Usted encontrará además que hemos presentado como documentos de arraigo las actas de nacimiento de sus dos hijas, su acta de matrimonio, su copia de pasaporte, y tenemos aquí su pasaporte físicamente por si los necesita el juez, sus visas, y además llamamos la atención sobre un elemento importante, señoría, que presentamos como su arraigo. Dentro de lo que usted tiene allí, señoría, tiene la prueba 29. Se trata de la copia de un documento traducido al español que tuvimos a bien traducir para que pudiera entrar al proceso, que se trata de un procedimiento de waiver que le hicieron a nuestra representada. ¿Qué es eso? Ella era residente de los Estados Unidos. Su esposo y sus hijos son ciudadanos. Ella nunca ha querido la ciudadanía. Era residente, pero como venía constantemente al país y duró más del tiempo requerido porque su padre estaba enfermo, le hicieron un proceso de migración y mi representada voluntariamente entregó su residencia. Eso lo tiene usted ahí traducido. ¿Y qué dice mi representada? No, es que yo vivo en República Dominicana, yo no paso mucho tiempo en Estados Unidos. Usted tiene también que presentamos, y que lo encontramos dentro de la carpeta fiscal, el movimiento migratorio de nuestra representada. Y verá que constantemente viajaba a Puerto Rico o a Boston, donde residían sus hijos y su esposo, y ella iba constantemente porque su esposo trabajaba en los Estados Unidos. Desde el 2018 usted va a ver que los viajes mermaron de manera significativa. Usted tiene ahí, además, señoría, una copia de certificación de no antecedentes penales. Nuestra representada nunca había estado sometida a un proceso. Se señala que el hecho es grave. La calificación jurídica es grave, gravísima. Pero los hechos de mi representada no. No se subsumen ninguno de los tipos penales en las acciones cometidas por nuestra representada en franco uso de sus facultades como funcionario. Ocultamiento de pruebas y se ofrece un video. Ni lo vimos, porque no nos fue facilitado el video. Solamente vimos la dirección. No tiene nada que ver con nuestra representada. No tiene idea de qué hay en esa dirección. No existe la posibilidad de que la señora Carmen Magalis obstaculice la investigación del Ministerio Público. Usted ve el fardo de evidencias que hay presentadas. Todas, en su mayoría, son certificaciones del Estado. Todos los procesos de compras que hoy se le atribuyen a ella estaban ahí en Fonper, estaban en transparencia. Hubo solamente que imprimirlo y poner una certificación, porque ella no borró nada antes de salir. Todo está ahí. Entonces, ciertamente hay una investigación, señoría, que no vincula en lo absoluto a nuestra representada. Nosotros vamos a concluir de la manera siguiente. De manera principal vamos a solicitar, honorable, que se ordene la libertad pura y simple a la señora Carmen Magalis Medina Sánchez, quien estará disponible para cualquier llamado de la justicia en el mismo lugar en donde fue arrestada, en su casa. Y de manera en extremo subsidiaria, señoría, si usted entiende que debe de imponer alguna medida a nuestra representada, entonces que sea la visita periódica en donde su señoría considere. Muchísimas gracias.